Le agradezco que haya aceptado platicar con nosotros esta mañana Julieta Ponce. Ella es directora del Centro de Orientación Alimentaria. Julieta, le saludo, buenos días. ¿Cómo estás, René? Con el gusto de saludarte y agradecerte también tu interés en el tema de la lactancia materna. Hoy un tema muy importante. Ayer estaba leyendo este trabajo de ustedes en donde dan cuenta de cómo empresas de sucedáneos de la leche materna han violado el Código Internacional de la Comercialización de estos productos. Platícanos más al respecto, por favor. Pues mira, René, resulta de que esto no es una historia nueva. Desde 1977 hubo un boicot en contra de Nestlé por usar prácticas para desincentivar la lactancia materna. Desde entonces México firmó en 1981 este código al que haces referencia, que es el Código Internacional para la Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, donde dice que está prohibido publicitar las fórmulas infantiles, pagar, por ejemplo, para médicos, para que puedan promover el uso de la lactancia o para que separen a las madres de sus hijos, y para evitar que estas prácticas comerciales logren que una mujer que decide amamantar no pueda hacerlo. Entonces, justo como está prohibida esta publicidad de los sucedáneos de la leche, hay una opacidad sobre cómo funcionan, cómo operan estas empresas que fabrican alimentos para niños y niñas. Y por eso agradezco el espacio, porque estamos celebrando la Semana Mundial de la Lactancia Materna y hemos visto que probablemente se ha ocasionado daños irreversibles a la niñez por la ausencia del amamantamiento. Preguntarte, Julieta, cuando haces énfasis en probablemente, ¿a qué te refieres? ¿Qué es lo que se ha detectado? ¿Qué es lo que no está bien ahí? ¿Qué es lo que se puede corregir? Científicamente se sabe que cuando los niños y las niñas no reciben amamantamiento, aumentan el riesgo para desnutrición, obesidad, diabetes, síndrome metabólico. Incluso algunos estudios científicos recientes internacionales vinculan a que la ausencia de la lactancia provoca más pobreza, por ejemplo, en los países, menores calificaciones en la competencia durante el trabajo. Entonces, no podríamos nosotros garantizar un dato específico para saber cuántas mujeres que decidieron amamantar no pudieron hacerlo porque a sus bebés les dieron una fórmula al nacimiento sin que ellas se enteraran, o cuántos médicos o médicas pediatras prescribieron una fórmula porque tenían un interés económico detrás de ellos, o cuántas mujeres se sintieron inseguras pensando que da igual amamantar que dar una fórmula. Por eso digo que probablemente, y como sabes, el problema de malnutrición en México, es decir, la desnutrición infantil que seguimos sin resolverla, los graves problemas de la obesidad, la diabetes, digo, pudieron venir ya desde este momento de la lactancia. México es uno de los países que menos amamanta, más o menos el 30% de la niñez recibe el amamantamiento cuando tendría que ser de forma exclusiva de 0 a 6 meses. Entonces hay estas prácticas y aquí, René, quiero hacer énfasis en el conflicto de interés. Quiere decir cuando se distorsiona un criterio médico o cuando se distorsiona el criterio de un político, una persona que toma decisiones sobre la política, por un interés económico, regula o deja de regular y se ignora este daño al que hago énfasis, sobre todo en población vulnerable, que son los niños y las niñas. Y estamos hablando de un tiempo, pudiéramos meterlo dentro de la normalidad que se vivía hasta hace año y medio. Pero ahora, en este tiempo de pandemia, no sé, corrígeme si las cosas se han complicado precisamente para la lactancia materna. Se complica, René, porque con el pretexto de la pandemia se pueden hacer donaciones. Por ejemplo, de fórmulas infantiles. Hemos visto casos incluso de que durante las campañas políticas hubo donaciones a población vulnerable para que
para fomentar el voto. Por ejemplo, cuando les regalan ya sea los botes de leche materna, esto está prohibido, no se puede regalar estos botes a población, por ejemplo, que por causa de la pandemia se quedó sin trabajo o está confinada en casa sin poder salir. Incluso las directrices con base en los derechos humanos dicen que cuando hay una causa como este evento mundial de la pandemia o en desastres naturales o cuando hay condiciones graves a nivel mundial, lo primero que debe protegerse es el amamantamiento. Y estamos hablando no de la decisión de las mujeres, René, porque una mujer tiene el derecho de ejercer la lactancia, pero podría haber condiciones que lo impidieran. Lo que estamos señalando es la intromisión de las empresas que utilizan los tiempos delicados de la humanidad como esta pandemia para meter sus intereses por encima de la salud y la nutrición de los niños y las niñas. Entonces, claro, tienes razón, se vuelve más vulnerable este tiempo. Por ello y por último, preguntarle, maestra Julieta Ponce, es por eso que se exige una legislación para ir en contra de este conflicto de intereses en el asunto relativo a la lactancia materna. ¿Sabes qué, René? Es la medida más costo efectiva que tenemos en este momento. Si México genera en este momento una ley, es decir, que este famoso código que ya tiene 40 años y que no se cumple obligatoriamente en México, se haga ley, este código, y que podamos finalmente avanzar, porque si nosotros garantizamos que no va a haber conflicto de interés en asuntos relacionados con lactancia materna y la alimentación infantil, de aquí podemos detonar medidas de prevención de obesidad, de desnutrición, aumentar la tasa de crecimiento, el desarrollo de habilidades para la escuela, para el trabajo, y en términos generales es una política costo efectiva para detonar el combate a la pobreza incluso. Esto es de lo más barato que puede hacer México en este momento. Pues agradecerle a la maestra Julieta Ponce, directora del Centro de Orientación Alimentaria, por esta charla, por estos minutos y por esta información tan valiosa. Muchas gracias. Gracias a ti, René, y apoyar a todas las mujeres que deciden amamantar.